San Marcos en este día nos narra en el Evangelio el llamado que Jesús le hace a Leví, quien más tarde o más adelante será el mismo Mateo, uno de los 4 evangelistas. Los invito, hermanos, para que veamos algunas lecciones que nos puede dar este santo evangelio para este día y para nuestra vida. ¿Qué podemos aprender hoy de Leví o de Mateo? Como Mateo debemos dejar que la mirada amorosa y compasiva, tierna y misericordiosa de Jesús nos traspase, nos enamore, nos seduzca y nos sane. Como Mateo debemos estar atentos al llamado del Señor. Debemos estar siempre con nuestros oídos y con el corazón, con el alma abierta. Como Mateo, debemos ser obedientes al llamado del Señor. Como podemos ver en el Evangelio, Leví no puso obstáculos, no puso pretextos. Dice la palabra que dejó lo que estaba haciendo y siguió a Jesús. Mateo sabía a quién estaba obedeciendo y a quién estaba siguiendo. Él sabía que no estaba con cualquier persona. Hoy pregúntate, ¿tú a quién sigues? En un tiempo donde todo el mundo busca adeptos, bien sea para llevar sus planes políticos, sus intereses personales, a veces nosotros nos dejamos engañar o seducir por cosas vanas. Y en muchas ocasiones, en lugar de seguir la voz de Dios, empezamos a seguir hombres. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Y por eso muchos hemos sido decepcionados, hemos sido traicionados porque colocamos nuestros ojos y nuestra mirada en los hombres. Recordemos que solo Jesús tiene palabras de vida, como lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Como Mateo debemos dejar que Jesús entre en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestro negocio. Debemos dejar que Jesús participe de nuestros proyectos, de nuestros planes. La palabra dice que confiemos al Señor nuestros planes y Él los prosperará. Jesús debe estar en nuestra vida. Debemos darle ese permiso. Como Leví, como Mateo, debemos ser muy detallistas y muy acogedores con Jesús. Debemos brindarle a Él lo mejor de nosotros. Debemos hacer que Jesús se sienta cómodo en nuestra casa. Como Mateo, debemos dejar que Jesús transforme totalmente nuestras vidas. El encuentro con Jesús debe transformar nuestra historia. Recordemos que en Mateo hubo un antes y un después. Antes era el cobrador de impuestos, despreciado por todos, ya condenado. Pero después de ese encuentro con Jesús, se convertiría en el discípulo, en el apóstol, en el evangelista. La obra que Jesús puede hacer en nuestra vida
es muy grande si nosotros le permitimos entrar. ¿Y qué podemos aprender hoy también de Jesús? Como Jesús, debemos aprender a mirar a nuestros hermanos con amor, con misericordia, con bondad, con compasión. ¿Cuántos allá afuera o quizá en nuestra misma casa están esperando una mirada alegre, humilde, sencilla, para encontrar a ese Jesús que quizá lo tienen perdido o quizá nunca lo han conocido? Como Jesús, debemos ser acogedores. Nosotros no somos quien para señalar, para juzgar, para cuestionar la vida de nuestros hermanos. Al contrario, donde encontremos un pecador, un inconverso, nuestra actitud debe ser de acoger, de amar al estilo de Jesús. Como Jesús debemos extender puentes de salvación. Nosotros debemos ser puentes de salvación. Que todos aquellos que se encuentren alejados de Dios puedan encontrar ese paso a través de nosotros, a través de nuestra vida. Como Jesús debemos ser amables con todos, incluso con aquellos que no nos caen tan bien, o aquellos que quizá nos han hecho daño, o aquellos que quizá no son de nuestras preferencias. Y mucho cuidado, hermanos, porque también podemos estar imitando la conducta de los escribas, de los fariseos. La conducta de los escribas y fariseos es totalmente contraria al modo de pensar y obrar de Jesús. Sabemos que eran hombres duros de corazón. No tenían compasión, no tenían misericordia. No les importaba el bienestar de los demás, porque su corazón estaba lleno de egoísmo, de arrogancia, de orgullo, de soberbia. Se creían los más perfectos y los más santos. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de no caer en estos errores. Hoy preguntémonos, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Quién es el referente de nuestra vida? Amado Señor, en esta mañana y en este día queremos pedirte que abras nuestros sentidos para estar siempre abiertos a tus inspiraciones, a tus mandatos. Abre nuestros oídos para poder escuchar tu voz que nos está llamando. Abre nuestros ojos para encontrarnos con tu mirada compasiva y misericordiosa. Hermanos, un feliz día en el Señor, y que esta palabra no solo llegue a nuestros oídos, sino a nuestro corazón y nos transforme. Bendecido día.